ojos mejores para ver la patria, decía un hombre de la montaña, por lo menos de la sierra, como era Leopoldo Lugones, y hoy vamos a pedir ojos mejores para ver la pampa, a partir de lo que hemos llamado el texto de la pampa, entendiendo por texto una realidad que se le propone, se le pone por delante de cualquier naturaleza, esta realidad, a un hombre para comunicarse con él, o que tiene capacidad de sentido como para que se encuentre algo en ella. Es decir, que el hombre frente a ella puede ser un intelectual. No un intelectual como los que están acá presentes, que manejan teorías filosóficas y entelequias y demás, sino en sentido estrictamente etimológico. Inte, adentro, lectual, lectura. El que sabe leer dentro de la realidad. Eso es un intelectual. De modo que hay intelectuales que no saben ni leer ni escribir, porque saben interpretar cabalmente un gesto, un refrán, lo que sea, de modo que lo que se pide, en todo caso, frente a la realidad argentina, y en este caso la Pampa estaría cifrándola, sería esta capacidad intelectual de leer de adentro de la realidad. El arte de leer no es fácil. Como ustedes saben, los argentinos tenemos una eficiencia muy grande y todo el mundo se refiere a las mediciones de PISA, diciendo que tenemos más del 50% de los muchachos que no entienden lo que leen. Frente a esto hay dos modalidades de reacción, lo digo desde la Academia de Educación, lo que yo llamo profesores de periódico, que son los que sacan notas acerca de qué desgracia lo que nos está ocurriendo, se desgarra la vestidura y no mueven un dedo para modificar la realidad. La segunda, los que cometen el pecado que llama el Papa, hay que siempre papear, porque está de moda el Papa, de modo vamos a papear, ¿cierto? En la Evangelii Gaudium, hay que leerlo, claro, para comentar esto y decir que en la 96 dice tal cosa, porque acá no es de rebote que uno habla, dice el pecado del yaqueísmo. Yo estoy seguro que cuando dijo eso, miró para la Argentina. Porque acá todo el mundo dice, mire, habría que hacer tal cosa, y no se meten al río, no sigo con el refrán español que es muy grosero, ¿verdad? No se mojan los pies siquiera. Entonces, frente a esta situación, ¿qué hace un hombre realista como soy yo? Yo soy de realismo pedagógico, no tengo tantas lecturas de doctrina, pues procedo de una manera más directa frente al problema de comprensión frente a un texto, que es lo que vamos a abordar hoy, precisamente. Y me guío por una frase de Confucio, que la tenía muy clara. Dice Confucio, cuando te rodee la oscuridad, no le insultes, prende una vela. Pues bien, yo he prendido una vela y esa vela posiblemente motive otras y cuando queramos acordar, todo el mundo ilumina la realidad gracias a las velas que aportan. Y el ministro Aranguren estará más tranquilo con el problema de la energía. Este es el libro que acabo de publicar y que no tiene que ver, como el 98,5% de la bibliografía existente en todas las lenguas, en general sobre la comprensión lectora que se reduce a textos escritos. Esto se dice concretamente, aprender a comprender textos gráficos, gestuales, orales y escritos. El escrito es el final. Si no, tenemos la hipótesis de que el chico hasta los 6 años no comprende nada en la vida hasta que empieza a asociar las vocales en la lectura. Cuando la madre le hace con el dedito que no, ¿cierto? Y el chico le contesta con montoncito. Entonces, todo esto es un diálogo establecido y una comprensión. Y después, como en Francia, aquí saludo al doctor McGrath que nos visita, en Francia yo he visto la enseñanza de las leyes del tránsito a chicos de 4 años en los jardines, menos que jardines infantes todavía, conduciendo en la calle autitos, deteniéndose con la luz roja, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que es parte de lo icónico, tampoco se desarrolla como comprensión. Finalmente el oral. Naturalmente el oral está desterrado de la enseñanza porque los maestros y profesores tienen que manejar ad ungüem, hay que citar un poquito siempre el latín esto se refiere cuando pasa la uña al escultor en la superficie, ahí me asiente Abel, quiere decir que estoy en lo cierto, de paso decimos que está presente él y prestigiamos el público, y pasa la uña y no tiene asperezas la escultura que hizo. Eso es ad ungüem. Entonces, perfecto. Bueno, la posibilidad de manejarse con el sistema lingüístico hay que manejarlo hasta el extremo y del detalle. El escrito es mucho más fácil corregir, porque yo lo que hago es tomar el escrito y después voy a casa, entonces lo que hago, pues le pago a un jubilado de letras para que me corrija el escrito, o una tía que lo puede hacer, y cualquiera puede corregir. El escrito no lo enfrenta como la oralidad frente al toro, como es el caso de la palabra hablada. El profesor en el momento, o la maestra, en el momento de corregir a un chico que está diciendo un desajuste,
Ahí tiene que aplicarlo. Para actuar tiene que poner en funcionamiento todo el sistema. Como no lo saben los maestros y los profesores, prefieren siempre el escrito. Y vamos desarrollando una cultura escrita de la oralidad, que es el fundamento de la sociedad y de la comunicación social, no lo desarrollamos. Es, como decimos siempre, la cenicienta de la realidad. Pues bien, frente a la pampa aparentemente es muda, ¿no? Y hay que hacer como decía el pintor francés, hay que hacer como frente a ciertos cuadros. Hay que comportarse como los reyes. Cuando íbamos en la comitiva de la academia y estábamos con Juan Carlos y la reina Sofía, la indicación urgente, todo, no tiene que hablarle al rey hasta que no le dirija la palabra. Se ve que no me lo decían a mí, que podría ser por muchísima razón, sino al resto de los académicos. Y con los cuadros es igual, y con la pampa es igual. Usted tiene que mirarla, y si es posible después de mirarla, verla, y después de verla, contemplarla, y si la pampa le habla, hable, si no, no hable. Esto es lo que hay que hacer en el proceso. Mirar y ver no es lo mismo, por supuesto. Mirar es un hecho físico, dirigir la lista hacia un lugar, y ver es penetrar el sentido de esa realidad. Lo mismo que escuchar y hablar, aunque los diccionarios son torpes en esto y no distinguen con claridad. Escuchar también es un hecho físico, escuchar un ruido, sabe a qué se refiere. Pero el oír es ya el penetrar en el sentido de la realidad, de lo que se quiere transmitir a través de ese ruido o lo que sea. Victoria Ocampo, que era una mujer tan aguda en todas sus manifestaciones, y a quien vamos a homenajear en un acto en el mes de junio acá, desde el CUDES, la primera mujer que entró en una academia argentina de letras, en una academia de letras de todas las academias de la lengua española, la primera mujer que entró. O sea que los argentinos estuvimos en esto, no tuvimos de género, ¿cierto? Ni ningún tipo de tela. Incorporamos a la mujer que valía la pena en su momento y nos anticipamos a todas las academias. Bueno, en una oportunidad una actriz francesa, una cantatriz francesa viene al país y le escribe y le dice, voy a echar una ojeada, lo dice en una expresión vulgar, ¿no? Una ojeada a la pampa. Y ella le contesta, la mirarás y no la verás. Sí, hay que tener cierta vaquía para ver en la realidad, por más que usted mire a veces no lo percibe. Y respecto de esta realidad del texto de la pampa, hay otra imagen que también viene de la mano de Victoria Ocampo, que es Quiromancia de la Pampa. Él se tituló así un trabajo que le dedicó a Ortega y Gasset, cuando Ortega y Gasset escribió en el año 29 un par de artículos sobre la Argentina que han sido traídos y llevados, de los cuales no vamos a referirnos después, sino con una alusión ligera. Y habla de quiromancia. ¿Qué es la pampa? Una palma abierta donde los que saben leer ven la línea de la vida argentina, la línea de la muerte argentina, la línea de la revolución argentina, las líneas quiromancia de la pampa. Dentro de estas variantes posibles, esto no está sistematizado en ninguna parte ni dicho, de modo que es novedad lo que estamos diciendo, está el caso de Aníbal Ponce, que habla de grafología de la pampa. O sea, ya es leer la índole de la persona a través de los rasgos de la letra. Esto que hemos practicado desde chico, que nos dio de comer durante muchas posibilidades y nos permitió hacer, y hice grafología por cuenta propia la estudié, y me permitió pagar 3 cursos de la Divina Comedia de las 3 cantigas, gracias a que en una librería, en la librería de Leonardo, frente al Instituto de Cultura Italiana, yo me sentaba con una mesita y le hacía el análisis grafológico a las clientes que iban a comprar las revistas de moda italianas. Y con eso yo pagaba, de modo que la grafología me sirvió para entrar en Dante y la mano de Batisteza, que en esa época estaba traduciendo la Divina Comedia, que después Juan Pablo II va a elogiarla. Pues, les digo que la lectura de la Pampa ha sido abordada por muchísimos autores argentinos y extranjeros. Digo que no me voy a referir a Ortega, ¿por qué? Porque yo escribí sobre este tema de Ortega y se publicó en la Fundación Carolina y en una revista orteguiana, ¿no? Como esto está, lo vamos a poner para que ustedes lo puedan hojear si no tienen nada que hacer en la vida, en el sitio de nuestra diplomatura. Pero yo no me voy a referir a Ortega, que me llevaría mucho tiempo, sino quiero señalar 3 o 4 elementos que los críticos no han tenido en cuenta de Ortega o no lo tienen en cuenta cuando lo citan. En primer lugar, Ortega repitió en la lectura de La Pampa, el ensayo mío se llama Ortega y su lectura de La Pampa, Ortega repitió 2 reducciones, o reduccionismos, mejor dicho, que ya se habían producido con otros intérpretes de La Pampa. El primero es reducir todo el país a La Pampa, olvidándose del resto de las zonas. Primer reduccionismo falaz.
Segundo reduccionismo, reducir a una sola modalidad del tipo argentino, olvidándose de las variantes que tenemos dentro del país, el porteño, el provinciano, el del noroeste, etcétera, etcétera. Primer elemento que señalo simplemente. Segundo, una frase injusta por parte de Ortega. He leído mucho Ortega, conozco mucho Ortega, me he apoyado mucho en Ortega, pero hay que respetar lo argentino, por más que lo diga en un español, esto hay que decirlo con claridad. Esta frase es injusta. No se ha ejecutado aún el más ligero, 1929 la dice, el más ligero intento de escribir el alma argentina. ¿Cómo? ¿Qué hizo Ortega antes de venir? No cumplió con el precepto de su padre, Ortega y Munilla, que le dijo, tenés que leer, tienes, decía por supuesto, no voceaba, tienes que leer toda la bibliografía de los ensayistas al lugar donde vas y ya tener una información de qué están diciendo sobre su propia tierra. Lo hizo Ortega, pero se olvidó en el momento de escribir. Se olvidó de Juan Agustín García, 1900, de José María Ramos Mejía, antes del fin del siglo, de Carlos Octavio Bunge, 1910, el famoso libro, de José Ingenieros, de Lugones, de Gálvez, de todo se olvidó diciendo que nadie había escrito nada sobre la realidad del país o el alma argentina y que él iba a ser el primero que... El último rasgo, y con esto cierro, el más desconocido de todos, Ortega, 1915, o sea, antes de 1929, varios años, utilizó la misma percepción, elementos y conclusiones que aplicó a la Pampa, la aplicó a la meseta castellana, en un libro que se llama Notas de Beria de Andar. 1915, exactamente todo lo que dijo de la Pampa lo había predicho. De modo que hizo Ortega, manejó en otro terreno, que no era la meseta, era la Pampa, vasto, sin elementos que interrumpieran la saeta, como dice él con bellísima expresión, la saeta de la mirada, y lo aplicó aquello a lo pampeano. Nosotros creíamos que estaba haciendo un análisis real de la Argentina, pero estaba trasplantando un análisis que había hecho sobre su propia tierra, la Argentina. De modo que, aclarado esto, vamos a ver qué cosa es el texto de la Pampa en primer lugar. El hombre es un visor. Esa palabra habría que imponerla porque decimos lector, decimos espectador y no decimos visor. Visor es una palabra bien hecha y que hay que imponerla. Pues, el hombre es un visor frente a la realidad, el hombre que ve, aquello de Machado, el ojo que te mira no es ojo porque te mira, es ojo porque te ve. Si la plenitud del ojo está mirando a la mujer hermosa, entonces ahí se juega toda la función del ojo. No es porque mira, sino que ve, la ve en su plenitud a la mujer. Pues bien, el visor el sujeto que va a ver la Pampa, está muy condicionado por una serie de elementos que hemos analizado en la última clase que dimos en la Universidad Austral, que es el punto de vista. Tema que no aparece en ningún programa incorporado y sin embargo es condicionante de todo el conocimiento. El punto de vista tiene que ver con bueno, la aclaración lingüística. Los argentinos siempre decimos bajo este punto de vista, bajo mi punto. Lo vemos como un techito al punto de vista. En realidad es desde el punto de vista, desde mi punto de vista, desde este punto, y no bajo. Pero lo de bajo tiene su explicación porque le da una cierta protección y el punto de vista ya protegido, digamos, tiene cierta seguridad para manejarse. En cambio, si no, está expuesto, es expósito. El punto de vista está condicionado para ver la Pampa. Cuando usted revisa a los viajeros, tiene que preguntarse, viajeros que describen la Argentina y por tanto la Pampa, ¿quiénes son? ¿Qué religión tienen? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué profesión tienen? Y ahí usted va a ver a qué se dedican. Esto cuando usted repasa los viajeros, los exploradores y los aventureros desde Pedro de Mendoza hasta el siglo XVII, va a encontrarse que cada cual tiene un punto de vista condicionado por su profesión. Schmidl, un rico, que vino con don Pedro de Mendoza, lo que describe básicamente en su libro tan simpático y grato de leer, que tendría que estar en todas las escuelas, ponen los dibujitos de Schmidl y no ponen el texto. ¿En qué se fijaba? Hombre de ejército, hombre de armas. ¿Cuáles eran las armas de los indios? ¿Qué astucias tenían para la guerra? ¿Cómo cavaban los fosos con punta? Todo esto tenía que ver con la profesión de él. Cuando al jesuita Barzana se refiere en sus cartas acerca de lo que ve de los indios, ¿qué se preocupa? Porque no sean o no politeístas, si sean poliándricos o poligámicos, si tenían sentido caníbal o no. ¿Por qué? Porque todo esto iba a modificar
su función fundamental, que era la catequesis. De modo que el punto de vista condicionaba, y así como esto, cantidad de cosas de la profesión de la gente. Yo la otra vez contaba un cuento de mi pueblo que cuando lo eligen al Papa, lo buscamos, hicimos un sorteo, y una vaquita magra significa concretamente reunir dinero para pagarle a uno el viaje, como lo han hecho sus parientes para que venga a la Argentina. Bien, entonces, ¿en qué consiste lo que hicimos en Entre Ríos, en Gualeguaychú? Concretamente, juntamos dinero y lo mandamos y sorteamos, salió Hernán García, era un sastre, Hernán García, y allá lo mandamos a ver cómo era la asunción del Papa. Y cuando volvió después del viaje, que fue corto porque el dinero no era de mucha largueza, entonces viene el hombre y hacemos un asadito en casa y digo, García, que era sastre, ¿cómo es el Papa? Ranglan, 64, derecho. Y es claro. El hombre mira la realidad a través del punto de vista profesional que tiene. Entonces, a esto le vamos sumando muchas cosas más. Sí, ¿qué lecturas tiene el hombre? Usted me dice que puede leer, que puede ver una plaza en otoño con una fuente y verla virginalmente. Imposible, porque usted leyó a Antonio Machado y le modificó la visión. Usted está condicionado. Usted tiene alguna obsesión, le condiciona el punto de vista. Por eso insisto que en una universidad tendría que estar en el examen de ingreso el punto de vista instalado para ver de qué se trata. No es ingenuo todo esto. Cuando vemos quiénes describen la Pampa, por qué la describen, los ingleses en esto son muy interesantes por las profesiones que tienen, pero no es vamos a destinar todo el tiempo acá. Bien, la Pampa puede ser vista como un paisaje. El paisaje, por supuesto, no existe, sino que existe cuando hay un hombre, un visor, que tiene dos capacidades, de ver la realidad y de proyectar la emoción. Y entonces esa visión de la realidad geográfica se transforma en paisaje, hasta llegar al extremo de Amiel, que el paisaje es un estado de alma. Ya no existe la realidad objetiva, sino que es una proyección. Esto de qué hablan los psicólogos. Bien, lo cierto es que una de las frases más simpáticas para enfrentarnos con la Pampa es la que dice don Segundo Sombra al peoncito. Le dice, la Pampa es un callejón sin salida para el flojo. Es una frase paradójica. ¿Cómo? La Pampa, que es una platitud ofrecida absolutamente para cualquier dirección. Claro, lo que produce es un extravío al revés. No sabe para dónde senderear porque no tiene marcado camino. Entonces el hombre flojo, el que no pone el pie firme y hace camino al andar como canta el catalán, ¿cierto? Tomándolo de Machado, ¿qué pasa? El hombre no tiene capacidad de avanzar. Ya lo dijo, vamos a saltar un poquito, Darwin, que estuvo entre nosotros en 1833 y que hizo un recorrido por lo menos por parte de la Pampa bonaerense, y dice Darwin en su diario, en la Pampa llanísima es el hombre el que elige y a la vez crea el camino. Ahí está la idea. Elige y crea el camino. Esta es la potencia del que no es flojo. Esta es la potencia del corajudo, o corajoso, como dirían los españoles. Bien, saber leer la Pampa es tarea de Baquiano. Hay dos tipos de Baquiano. Está el Baquiano que presenta a Sarmiento como una de las figuras generadas por la misma Pampa, de los 4 tipos que señala, junto al rastreador, el gaucho malo y el cantor. El Baquiano es un hombre que sabe leer la Pampa, sabe dónde están las fuentes de agua, sabe hacia dónde conduce el mirar determinada línea de pasto. Es decir, el Baquiano es utilísimo para las guerras intestinas nuestras, porque era el que orientaba el ejército, que si no, en la Pampa se perdía. Y el segundo Baquiano es el Baquiano intelectual, que pueden ser, los que vamos a ver enseguida, los distintos autores que se refirieron a la realidad pampásica desde su punto de vista. Lo segundo que aparece aquí, que hay que señalarlo, y lo hemos comentado también, es que el ambiente en que está el visor puede condicionarlo de tal manera que impida ser visor. El ambiente es envolvente, es invisible y manejable, porque el hombre es inconsciente de que está dentro de un ambiente. La mujer también. Pero, ¿qué pasa con esto? Cuando usted nace en un lugar, se desarrolla en ese lugar y no sale de ese lugar, usted no tiene percepción de su lugar. Por eso busque usted en vano, en toda la literatura, donde un gaucho le puede hablar de lo que es la bote potro, de lo que es la comida criolla, de lo que es el rancho. No existe porque él toma el hábitat, la comida y las prendas como natural y no conoce otra cosa. No puede verlas. No puede verlas. Tiene que salir de sí mismo. Vamos a seguir el homenaje al francés.
lo que dice Rodenbach aplicado. Si vos querés, si vos querés describir la día en que naciste, hacete un viajecito a París. Entonces vas a ver la realidad. Esto es precisamente la frase que repiten, pero repiten casi textualmente, Mallea, antes en el orden, Guiraldes, Mallea, Borges y Marechal, cuando vi París, vi mi país. No es que hablaban en verso, ¿no? Pero esta es la realidad. Al tener ojos de contraste y de perspectiva pueden ver la realidad en que están. Cuando usted repasa Martín Fierro, ¿con qué se encuentra? Hay 4 versos, voy a citar nada más que 2, en que se habla de la Pampa. Y sin embargo están en el escenario natural del drama del hombre, la Pampa. 4 versos. Los 2 más significativos dice, solo veía, hacienda y cielo en inmenso campo verde. Nada más. ¿Por qué? Porque no puede percibir otra cosa. La astucia y la inteligencia de Hernández hizo que no se pusiera en lugar del payador. Respetó la visión del payador. Él hubiera visto otras cosas sin duda. Sin embargo, repite la visión del payador, que es la limitación. Desde 1527, que yo creo que ahí comienzan los textos que deben leerse en la Argentina, con la carta de Luis de Ramírez, que alguna oportunidad hemos hablado acá, creo, pues, en otro curso, al final uno dice las mismas cosas en distintos lugares y se confunde. Pues, Luis Ramírez, en esa carta que no está incorporada a la literatura, es de lo más original, porque es un español que no entra en embeleco, en el fantasticare, como dice el italiano, es realista, es de un realismo absoluto. Entonces él dice, dicen que hay hombres con pie de pato, yo no creo si no lo veo. Santo Tomasea, está muy bien. ¿Sigue leyendo usted? Y dice, hoy vi los hombres con pie de pato. Ah, dije yo, se me fue a las nubes el Ramírez. ¿Qué está diciendo? Entonces explica, no, ¿por qué? En la costumbre de los indios le van cortando un artejo cada vez que muere un pariente y termina el pie así. El pie como un ungulado, como palmípedo. Entonces, qué inteligente este hombre que deja de lado las fantasmagorías y demás que manejaban los otros, el punto de vista de otros viajeros, y lo que hace es ver la realidad. Primero la descree, cuando la ve, la explica. Esta es la razón. Inteligentísimo Ramírez. Ojalá y los futuros profesores de literatura lean Ramírez y lo incorporen en la literatura, porque además dijo Ramírez que el tesoro de la tierra está en la tierra. Clarísimamente lo dijo y lo proporcionó con granos de trigo que sembró. Es el primero que habla de esta realidad, en tanto los otros hablaban de oro, del rey, del lago Titicaca, de este lado de acá o de allá, en fin, todo lo que era la fantasmagoría. No ven la realidad, no pueden ver la realidad de la Pampa, pero lo que ven es proyección de toda la mitología que traían. Llegan a una población de indios y hay mujeres y chicos, porque los hombres de lanza y los viejos se han ido para reserva y atacar de nuevamente cuando sea necesario. ¿Y qué dicen los muchachos españoles? Hoy llegamos a un pueblo de Amazonas. Claro, porque solo las Amazonas tenían puras mujeres que criaban a los chicos, si era varón después lo devolvían, y si no las mujeres. Estas mujeres, ¿qué traía? Lo que trae en la mente lo proyecta y ve esa realidad. Está condicionado por un mito. Y después, avanzando el tiempo, llegamos al XVIII y tampoco ven la realidad, sino que la cubren la realidad con la imaginería del siglo XVIII, el neoclasicismo. Cuando usted ve la Oda Labardén, perdón, al Paraná, no hay ninguna oda, los manuales llaman mal, al Paraná de Labardén, publicado en el primer número del Telégrafo Mercantil y Comercial, etc., todo está desfigurado por la pasamanería mitológica. Allí hay musas, allí hay ninfas, allí hay caracoles, del cual sale el agua. Todo lo que es una visión artificial que impide ver la realidad. ¿Cuándo empieza entonces a verse la realidad del país de la Pampa? Hay un capitulito que no me meto porque yo no soy especialista en plástica, pero quiero señalar una cosa. Lo mismo que yo voy a señalar en la literatura se dio en la plástica. Los primeros que pintaron la Pampa no eran argentinos. Ahí están. Émeric Sexemidal, Carlos Enrique Pellegrini, Juan Mauricio Rugenda, Adolfo Astrell, Raimundo Montbrassin, todos extranjeros. El primer argentino que pinta la Pampa es Carlos Morel. Why? Because, como nos enseñaban en el caso de inglés, salió del país y tuvo posibilidad de contraste y ver lo que había, ver la originalidad de la Pampa. La miró y la vio, pero después de la experiencia de la salida. Esto es lo que importa. Entonces vamos a ver la primera percepción que los viajeros tienen de la Pampa. No se diga a los ingleses. Los primeros viajeros que hablaron de la Pampa fueron
italianos. Uno de ellos, Gervasoni, en un viaje que hace desde Buenos Aires hasta Córdoba en 1729, habla de la navegación por tierra, mar de tierra, océano de tierra, pero vamos a la frase clave de Gervasoni. Navegábamos por un mar de verdura en unos galeones llamados carreta. Mar de verdura, otra que Echeverría, mucho antes, un siglo antes que Echeverría está hablando del mar de la Pampa. ¿Pero por qué puede hablar? Porque viene por un mar y vino en galeones. Entonces está transponiendo la visión de navegación y del galeón a la realidad de la Pampa. La carreta es de 3 metros de altura. Si Dios quiere y las cosas se dan, voy a empezar una segunda edición de una colección de los léxicos, de léxicos particulares con un léxico de la carreta, después un léxico que vamos a publicar en la Universidad de Cuyo, un léxico del rancho, un léxico de la muerte, un léxico de la comida criolla, tenemos varios para ya están todos en la gatera. Cuando se decida Cuyo a poner dinero, a partir de ahí largamos con esta colección que es tan simpática y que el viejo Seco nos dijo que era una colección que allegaba lo académico al seno del pueblo. Así llamaba la academia la lengua del pueblo, y que los tipógrafos me ponían pueblo con minúscula, y yo volví a corregir pueblo con mayúscula, me costó muchísimo, porque el tipógrafo, la academia, claro, el prestigio, y el pueblo me lo bajaba. ¿Y si la academia qué es? La academia es un gigoló al revés. Es una mujer que vive del pueblo, que vive de un tipo que es el pueblo. Es un gigoló al revés. Y gracias a eso nosotros tenemos esta riqueza que el pueblo, le sacamos la boca del pueblo. Bueno, esto es otro tema. Reitero la frase, porque realmente vale la pena. Navegamos por un mar de verdura en unos galeones llamados carreta. Otro jesuita, Florian Pau, que es interesantísimo, dice, mirábamos el campo llano, extenso y ancho, que no tiene límites a la vista del hombre. Era tan parejo como el mar cuando está tranquilo. Como el mar cuando en instancia pone plano. ¿Se acuerdan de Echeverría? Esto es exactamente un preludio de Echeverría. Claro, no todos tienen esta mirada que quiere ser descriptiva de la Pampa en su originalidad. El que más original de todos fue John Mears, que en 1819 dijo, la Pampa tiene la apariencia de una interminable pista de bowling. Estuvo bien el inglés estuvo bien, ¿no? Y no se confundió con la Chipolitakis, como sabemos que ha hecho en sus declaraciones públicas. Bien, es muy poco serio hablar de esta mujer en público. ¿Qué hay que señalar en la lista de viajeros ingleses, que es la más completa que tenemos en el país sin duda y que ha sido muy estudiada y baqueteada? Que a partir de 1825 comienza a darse, más allá de las descripciones que yo no traigo todas, de la Pampa, comienza a asociarse a algo muy particular. El ámbito geográfico condiciona o determina el habitante o el hombre que la habita. Esto es un preludio de Sarmiento. Por eso Sarmiento incorporó una serie de epígrafes de viajeros ingleses en el Facundo, indicando, pero no transcribió ninguno de los que preludiaban su propia visión. Hablan de la Pampa, pero no estos textos que no aparecen en el Facundo. Pero es interesante porque aquí está in nuce, como dicen los italianos, la visión de la Pampa asociada al medio geográfico, al hombre que ella genera. Y dice el primero, una maravilla el autor, Francis Bond Head, Head como cabeza, ¿verdad? Y Bond como James. Bueno, recomiendo a todo el mundo que relea Las Pampas y los Andes hay muchísimas ediciones. Las Pampas y los Andes de Francis Bond. Era un espía inglés disfrazado de inspector de minas, de ingeniero de minas, ¿no? Hizo 5 veces el recorrido de Mendoza, o sea que conocía muy bien la Pampa. El libro es desopilante cuando usted ve las descripciones de la indiada, cuando le quitan la pila de la gente, es increíblemente atractivo. Bueno, todos los argentinos tendríamos que conocer este libro de este inglés. Y este inglés dice, habla de las Pampas, como hablará después Mansilla, y no de la Pampa en singular. La Pampa favorece el instinto de libertad del gaucho y robustece el orgullo sentido de la independencia. Lo que va a decir Sarmiento. Sí, esa amplitud planetaria de la Pampa le permite al hombre moverse sin dificultad y esto le da un sentido de independencia y por lo tanto se reafirma la libertad del hombre. Tras de él, el año siguiente, en el 27, Jacques Brun dice, de la necesidad, siendo obligados a vivir de sus propios recursos, los nativos de la Pampa han adquirido un aire independiente y de vivir casi todo sobre el lomo del caballo.
Es decir, de altura con que mira la realidad. ¿Recuerdan cuando los españoles se asombraban, los extranjeros se asombraban cuando los hombres pedían limosna a caballo en Buenos Aires? Sí, hay cierta, como cierta aristocracia en el gesto de mirar desde arriba la realidad. El punto de vista también tendría que analizarse en todas las crónicas. El hombre caminaba, eso lo tenemos apuntado en otro lado, el hombre caminaba y por eso es que cuando el primer obispo que tuvo el Río de la Plata iba viendo realidades de piedras y demás porque iba a pie. Cuando sube una mula deja de verlas. Y cuando sube un caballo, más todavía porque va más rápido y más alto. Entonces, hasta esto está condicionado por el punto de vista, que le limita la visión de la realidad. Bien, dice, y de vivir casi todos, bueno, ese aire se aproxima a la nobleza. Viviendo tan libres e independientes no pueden reconocer ni reconocerán la autoridad de ningún otro mortal. Sus ideas son de libertad. Acá está la incivilidad del gaucho, la anomia del gaucho. ¿A mí quién me va a mandar qué tengo que hacer yo? De ahí el carácter de forajido, que está fuera elegido de ciudadano, ¿cierto? Y vive su vida sin leyes. Nadie puede aplicarme. Los enseñaron después Sarmiento. Sarmiento leyó bien a los autores. Aprendió su inglés con esfuerzo, pero lo pudo leer. Bien, este es el primer atisbo de visión de la realidad por parte de los viajeros. ¿Cuándo entra la Pampa en la literatura? En el año 1822, así cronológicamente dicho. En 1822, en la poesía quiero decir, en la poesía hay dos textos. Uno de Esteban de Luca, el autor del primer himno argentino, de 1810, que cantábamos nosotros cuando íbamos al colegio. Nosotros estamos acostumbrados al de Vicente López y Planes, pero las maestras, nosotros en Entre Ríos, nos enseñaban este himno. No voy a cantarlo ahora para el ludibrio de la gente, ¿cierto? Pero es la América toda se conmueve al fin y a sus caras hijos invita la lid. Esto es el himno que se cantó como argentino en 1810. Bueno, este autor en el 22 publica Al pueblo de Buenos Aires, un poema interesante porque es un poco virgiliano, hay que correr a los campos, hay que trabajar, hay una visión de futuro del campo. Si comienza a cambiar la idea de que el campo es un mero desierto inexplotable, este hombre preludia la posibilidad productiva del campo alberdiana. Está preludiando a Alberdi, así como los ingleses preludiaban a Sarmiento, ¿verdad? A don Alberdi. Y dice, una fértil vastísima llanura, allá destina el cielo a vuestro bien y sin igual ventura. Como los anchos mares, se espaciará por ella nuestra vista, y vuestros patrios lares un inmenso horizonte abarcarán hasta el lejano punto en que se eleva el escarpado monte. Con pasto saludable y abundoso, veréis allí cuál crece la raza del caballo generoso, que libre pase por inmensos prados, y aunque al diestro jinete aún obedece, en ligereza y brío no se diera a los que en Grecia un tiempo vencieron en olímpica carrera, y veréis a la oveja que el tributo ofrece al pastor industrioso, etc. Más pecuario que agro, ¿no? El hombre, caballo y oveja. El segundo texto es, digamos, un poco rápido en esto, disculpen, pero como ustedes son de asimilación rápida no hay problema. Profecía de la grandeza de Buenos Aires, texto de Juan de la Cruz Varela. Este texto nace de las obras hidráulicas de la ciudad de Buenos Aires. Fíjate qué curioso, es como si Requenes se pusiera a cantar la instalación de cloacas en La Matanza celebrando a Macri. Es la misma textura, porque hay una avanzada, una notable, y lo hacen así. ¿Qué conciencia tenía esta idea de la poesía que acompañaba al desarrollo nacional que estaba comenzando? Esto era, no cantaba delicuescencias, diría Lugones, ¿cierto?, eróticas, sino que se metía en esto, en elogiar la tarea que se estaba haciendo en Buenos Aires. Este texto es muy bueno. Yo vi los llanos de la patria mía anchos, inmensos, dos sin fin en torno. Fíjese las N cómo pueden prolongar la sensación de vastedad, ¿no? Si yo digo anchos, inmensos, dos sin fin en torno, cual la imaginación la vista vaga y en la hermosa planicie nada encuentra más que el verde extensión y el horizonte, así parece cual se asiento fuera del vastísimo cóncavo del cielo. La concavidad del cielo se apoya en el horizonte indefinido. Pues bien, ahí sí, después, ahora llegamos a Echeverría. Echeverría que nos ha dado muchos aportes y que olvidamos uno de ellos, a la economía política.
En el Salón del Viejo Marcos Sastre, él dio en 1837, los ha compilado el viejo Palco, que fue mi profesor de Historia de la Cultura Argentina en la Universidad de La Plata, ha compilado en la edición que hizo del Dogma Socialista todas las conferencias, los textos de las conferencias que dio Echeverría, que son un poco olvidados, desconocidos por la gente, por los presentes, por supuesto, pero la gente de afuera ignora esto. Entonces, en este texto desarrolla la capacidad la capacidad económica de La Pampa. Otra vez prealberdeando. El texto en prosa, por supuesto. Está un poco olvidado. Ahora, cuando él se encarga de la poesía, antes de llegar a la poesía hay otro texto, antes de llegar a La Cautiva, que es Las cartas de un amigo. Estaba dentro de la literatura epistolar, que en esa época se cultivaba mucho y que era importante, y que va a tomar del 18, el 18 la crea, la literatura epistolar, el 19 el romanticismo la tea. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva variada de distintos estados anímicos manifestados libremente en la escritura, entonces el romanticismo encontró allí materia interesante para la expresión, la de Galo Preso. Dice una frase suficiente de Echeverría. ¿Echeverría conocía La Pampa? Claro, tenía la estancia al lado de la Pampa ahí, salía a La Pampa y al patio y miraba, estaba La Pampa allí. La Pampa estaba a ojo de Echeverría. Y ahí estaban los indios cerca, inclusive la zona sufría todavía malones. Pues bueno, él no habló de oídas que no de vista, él vio La Pampa. Así como leyó estos dos poemas en la lira argentina que llevó en su petaca cuando fue a Europa, también vio La Pampa desde su propio refugio en Luján. Pues ahí, en ese texto del Cartas de un amigo, dice: el paisaje es desierto y solitario y conoce el estado de mi corazón. Amiel, que es más el correlato objetivo de Eliot. Está mirando La Pampa y La Pampa es para él un reflejo de su estado interior, es el estado de mi corazón. ¿Se acuerda cuando Eliot desarrolla aquella idea de que mira usted un lago y el poeta que ve? No ve el lago, el poeta ve la quietud espiritual que lo gobierna, o ve bajo la sobrehaz de la superficie lo que puede estar oculto en la realidad del mundo, o ve la contención que el lago tiene, que en un momento puede buscar una salida. Todos esos son correlatos objetivos, correlatos de la realidad subjetiva del poeta. Y llegamos a La Cautiva, y en La Cautiva, me queda poquito tiempo para cerrar esto, en La Cautiva aparece, sí, esto que todos hemos repetido en el secundario, era la tarde y la hora en que el sol la cresta dora del desierto, inconmensurable, abierto y misterioso, a sus pies se extiende, triste el semblante, solitario y taciturno, como el marco de un instante al crepúsculo nocturno pone rienda a su altivez, lo que decía uno de los viajeros. Gira en vano, reconcentra su inmensidad y no encuentra la vista en su vivo anhelo, do fijar su fugaz vuelo como pájaro en la mar. Doquier campos y heredades, ¿se acuerdan ustedes? Y esto es misterioso y solo Dios puede sondar, dice. Hay una visión que va más allá de la naturaleza. Es una realidad que es casi misteriosa y casi religiosa en la percepción que él tiene. Es decir, no un hombre que era religioso, pero no exagerado, ¿verdad? Pero ve que hay una realidad divina manifestada en ese orden de La Pampa. Es interesante lo de... pero estaba preludiado por otro, excepto la parte de que Dios no puede sondar, que es nueva. Pero ese texto de La Cautiva, que está incluso en el libro Rimas de 1837, lleva un prólogo. Y el prólogo dice: el desierto, con mayúscula, el desierto es nuestro, y repite, es nuestro más pingüe patrimonio, y debemos poner nuestro conato en sacar de su seno el bienestar y también poesía para nuestro deleite moral y fomento de nuestra literatura nacional. ¿Qué está diciendo? Dos cosas ofrece el desierto. El desierto no está visto por Echeverría como algo estéril, como algo del Sahara. El desierto está visto como una potencialidad inexplotada, no poblada. Pero esa tiene dos posibilidades fuertes. La que había anticipado en la conferencia del 37, que es la riqueza que el desierto puede ofrecer a la Argentina si se lo cultiva, y segundo, dar un motivo de creación poética novedoso, original. Y es lo que desarrolla en La Cautiva, hasta que llega a un plano inclusive de fantasía legendaria al final. Pero vamos un poquito más todavía. Hay un epígrafe, y disculpe, profesor, mi francés es inexistente, de modo que voy a leer como aprendí a leer por mi cuenta francés, ¿no? Ils vont les passer grands dans les déserts immenses, dans l'horizon sans fin que toujours recommence.
Esto es el epígrafe que lleva La cautiva. ¿Qué me viene a ti con franchuteadas? Es un poema de Víctor Hugo que se llama Mazepa, que no es un italiano, es un jefe cosaco. ¿Y qué está describiendo? La estepa, no la pampa. Fíjese qué captación que tiene Echeverría, que leyendo un texto sobre la estepa y la pelea de los cosacos en la estepa, saca estas dos líneas porque ve la visión de la pampa a través de la estepa y la coloca. Ils vont, Brian y María, ellos van. El espacio es grande, el desierto inmenso. En el horizonte sin fin que toujours, este jour es repetido por todos los autores, siempre comienza el horizonte, nunca se llega, siempre vamos bordeando el horizonte y no lo alcanzamos. Diría Quevedo, sisifiando el horizonte. Lindo verbo. Y dio dos verbos de dos mitos. Tantalizar la vida. Mirá vos lo que dice Quevedo, siglo XVII. Bien. Original de Echeverría. No. Echeverría posiblemente había visto, 1837 La cautiva, había visto el libro de Edmond Temple de 1833. Un viajero que dice, Madame de Staël, ¿te acuerdan ustedes la mujer aquella que sabía varias lenguas y era inteligentísima y no obstante se casó? Bueno, esa mujer era una maravilla lo que conocía. ¿Recuerdan la anécdota de Talleyrand, no? Cuando, para dejarlo mal, Napoleón y Talleyrand estaban la Madame de Staël a la mesa y Madame Reuchy, que era una mujer bellísima como cualquiera de ustedes, que yo no me detengo a mirar porque son factores distractores. Entonces, le dice, tentándolo Talleyrand, ¿no? Que era casi tan agudo como Lanús. Le dice, si usted tuviera que elegir en un naufragio y están las dos en el mar, ¿a quién salva primero? Y Talleyrand, rápido, le dice, a Madame Jussy. Ah, dice, ¿qué pasa con Estel? Sabe tantas cosas que sin duda sabe nadar. Por eso es que las mujeres demasiado sabiondas tardan en casarse. Bien. Madame de Staël. Madame de Staël dice el texto, Madame de Staël dice de la estepa que parece que uno atravesara una nación que acaba de irse. Y a continuación, en la pampa, dice Temple, el viajero atraviesa un país donde la nación todavía está por llegar. Y preludia otra vez a nuestro Echeverría. No le quita nada a Echeverría, pero sí lo anticipa. Las cosas no son de quien las dice primero, sino quien las dice mejor. Yo le puedo decir, Tota, te amo, qué bonita sos, y en cambio sigo, en tanto que de Rosy de Azucena se muestra la color. Garcilaso me superó. Entonces, se trata de decir las cosas primero, como a veces la heurística quiere mostrar que es importante. Bien, entonces tenemos por un lado esta visión del desierto positiva, que tiene potencialmente una riqueza alberdiana, y además el campo de despertar toda una literatura estética, porque Echeverría es el que funda la literatura, nuestra literatura, no me sale la palabra ahora estricta, que es una literatura que narra nuestras realidades propias argentinas, pero en lengua común o gaucheca. La literatura nativista, ahora me salió, nativista. La literatura nativista se genera por Echeverría. Otros pueden decir que sale en un poemita, yo podría decir, porque lo he leído, un poemita el Fraile de Oro, pero no sé hasta dónde. Yo creo que aquí está instaurado, a la luz de una poética, el nativismo, que es lo que se aparta de lo gauchesco. La gaucheca todavía estaba preludiada por Maciel en Aquí me pongo a cantar debajo de aquestas talas de mayor guaina del mundo las penas y las hazañas del señor de Cabezón, sin alusión a usted Laborde, ¿cierto? En fin, el espectáculo pampeano, dice, es no ver nada, dice Sarmiento, es no ver nada. En pocas ocasiones la visión de la Pampa llega a tener, en todo este preludio, voy cerrando, una dimensión pequeña. Siempre es lo vasto, lo amplio, lo extendido, lo ingobernable, lo no abarcable por la mirada. En cambio,
Yo recuerdo, a propósito de Delibes, nos habían invitado un representante por cada país a un congreso que había de Miguel Delibes en Valladolid, que le habían entregado un premio. Entonces fuimos a ver al maestro de la narrativa española, y a mí me encargaron que hablara de Delibes en Argentina. Me pasé un mes estudiando los diarios de Delibes en la Argentina, la opinión que tenía de Perón, si se había dedicado a la caza, que era un gran cazador, que había andado en el campo, que había recogido, qué perdices había obtenido, qué argentinismo había incorporado en su prosa. Un trabajo de orfebre durante un mes y preparé una ponencia de 15 páginas. Y la tarde previa voy a tomar un café con Delibes. Y le digo, maestro, yo mañana tengo que hablar, tengo una ponencia un poco larga, todos los míos largueros, como ustedes saben, es que hay tanto que decir, ¿verdad? Entonces, eso ahí justificaba una prima mía cada vez que no dejaba meter base en la conversación. Y la otra decía, ya estoy vieja y me olvido, entonces nunca podías hablar con ellas. Le digo, Delibes, voy a hablar sobre esta, qué interesante, me dice la Argentina, sí. Yo tuve mi primer contacto con la Argentina a través de mi madre, no como su madre es española, pero mi madre me cantaba cuando yo era chico, un tango me parece que era, dice, y decía, y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo secándose al sol. Yo agarré eso y dije, mirá qué punto para mañana. Entonces me toca la conferencia y en mitad de la conferencia, con voluntad de captar al público, digo, el primer fue con un tango, el tango canción, que se llama El Aguacero de José González Castillo y Cátulo Castillo, que la oíamos cantar por Mercedes Simeone, me acuerdo. Y entonces dice así, y canté con mi buena voluntad, como dicen, es intencionado el cantor, pero tiene poco oído. ¿Bien? Entonces, canté, un aplauso cerrado. Y al día siguiente en los diarios de Valladolid, el académico argentino cantó un tango y fue aplaudido. De la ponencia nada. Por eso no hay que caer en querer captar al público a través de estas cosas porque se pierde todo el trabajo que uno ha hecho. Bien, ¿hay que cerrar acá? ¿Sigo? Entonces no me detuvieron. Bien, seguimos adelante. El próximo autor a quien tenemos que referirnos es a Sarmiento. Sin duda, El Facundo de 1845 es un libro que vale la pena y vale varias penas. Es un libro clásico de nuestra literatura, por eso está en clase, y es el segundo autor que se difunde en varias lenguas, por lo menos 3. ¿No? La primera autora, poco conocida, que se difundió en 5 lenguas europeas fue María de la Paz, Antonia de la Paz y Figueroa. Como ustedes saben, sus cartas fueron traducidas al francés, al inglés, al alemán, al latín, y Catalina de Rusia las leía en francés. Esta mujer, que era una beata por adopción, pero que no correspondía a lo que hoy llamamos beatos, sino a una beatería, un conjunto de mujeres con vida recluida y demás. Bueno, esta mujer es la que difunde su obra en 5 lenguas, un fenómeno rarísimo. Después viene viene Facundo, después Martín Fierro, con la diferencia que el Martín Fierro no influye casi en ninguna obra literaria. Esta es la realidad. Está traducido a 72 lenguas y no tiene influencia. En cambio, el Facundo ha tenido influencia, en la misma Francia también, ¿verdad? Doña Bárbara, en el caso de la Argentina, Doña Bárbara está hecha sobre el esquema de civilización y barbarie, y todo lo que su autor había conocido de Sarmiento y demás. Bueno, esto dice Sarmiento bien, va a ser una consideración interpretativa de la realidad argentina. Primer recorte que hace Sarmiento. Él inicialmente sugiere que hay 3 grandes regiones, la región de la selva, la región de la selva, la región de la montaña y la región del centro, que es la Pampa. La Patagonia, out. Porque ya él estaba escribiendo en Chile, tenía muchos problemas en Chile, como para decir que la Patagonia era Argentina. Después él mismo dirá que no era Argentina y después se corrigió, pero bueno, no podía decir, según la situación en que estaba, que la Patagonia era Argentina. La Patagonia desapareció del Facundo. Ahora, es curioso que un hombre andino, no ya
sanjuanino, andino de los Andes, se ocupe de la Pampa que no conocía. Hay su explicación, la única la ha dado Lugones. ¿Por qué se ocupó de la Pampa? Y hizo la lectura de la Pampa más profunda, interesante, sugestiva, aunque pueda estar errada en alguna cosa, pero estimulante. Esto es importante que un intelectual sea estimulante, que obligue a pensar a otro, que lo obliga a contrapensar. Pues, él no conocía la Pampa, sino a través de ¿qué? De los autores ingleses, los viajeros, algunos franceses, a través de los poemas de Echeverría, de Luis Domínguez, Lombú, etc., y de los arrieros que le contaban cómo era la Pampa y cómo era la vida en la Pampa. Sobre eso él edificó ese libro. Habló de una realidad que no conocía. Por eso Alberti se lo va a denunciar. Recién conocí la Pampa en 1851 cuando, siendo parte del Ejército Grande, venía con Urquiza, pasando por el sur de Santa Fe, vio la Pampa, por vez primera, 1851, 6 años después de haber escrito el Facundo. Pero la intuición la tenía. ¿Qué se le ha señalado a este andino? Esta incongruencia de que no habló del Ande, los Andes, habló de la Pampa. La explicación, la única que he encontrado hasta ahora, ustedes pueden, si quieren, si tienen voluntad de sacrificio, estamos en época cuaresmal, algún sacrificio nos viene mal para el espíritu, pueden consultar los 3 tomos míos del Ideario de Sarmiento. No. Les alivio la cosa, como es pesadísimo, cada tomo pesa como 2 kilos, usted entra en el sitio electrónico de la Academia de Educación, ve publicaciones, biblioteca digital y están los 3 tomos que puede bajarlo usted a su máquina. Entonces recorre, ahí está la explicación larga de estas actitudes de Sarmiento y demás si quiere hacerlo. Estamos esperando algunos colaboradores sobre diarios futuros que se hacen de rogar, como dicen en el campo, que no son fáciles de empujar para que terminen, por ejemplo, un Urquiza. ¿Soy claro? Bien, destinatario tiene al joven Isidoro. Pues, volviendo a lo que decía, esta realidad la explica Lugones así. Él veía los Andes como un obstáculo entre la Argentina y Chile, como una dificultad de comunicación. Entonces, no podía hablar de un ámbito que era una barrera. Él pasó muchas veces, pero era una barrera. Prefirió hablar de un espacio que era franco, abierto y donde se desarrollaba toda una vida. Eso es la que explica, de alguna manera, Lugones, en el libro sobre Sarmiento. ¿Qué es lo que se propone Sarmiento en este libro, en su lectura de La Pampa? En primer lugar, dice que Rosas es una esfinge. ¿Y él cómo se propone? Como un Edipo, que viene a descifrar los problemas que la esfinge. Esto se continúa en la política argentina. Yo recuerdo que mi padre me contaba que cuando era chico había ido a un mitin donde tenía que hablar de Irigoyen. Como ustedes saben, Irigoyen no hablaba nunca, ¿no? Entonces, ¿qué habla Irigoyen? ¿Qué habla Irigoyen? Y aparecía un pibe como de 22, 23 años y decía, Irigoyen no habla, Irigoyen piensa. No le pidáis palabras, pedidle soluciones. Él está como la esfinge al costado de la argentinidad, digamos como Edipo al costado de la argentinidad, para descifrarla, decir esfinge argentina. El tipo había leído el Facundo, porque es la misma imagen que mi viejo me contaba, que es la que desarrolla él. ¿Qué quiere ser? 3 cosas quiere ser Sarmiento. Interesante esto, ¿eh? Primero, el Edipo de la esfinge, para descifrar el milagro, el misterio o el problema argentino. Segundo, quiere decir que frente, dice, al nudo gordiano, que es esta realidad de Rosas, este nudo gordiano, él no va a ser, porque no lo es, un militar Alejandro que desenvaina y corta el nudo. Quiere ser como el maestro de Alejandro, que es Aristóteles, que especula y reflexiona sobre ese nudo para desatarlo. Lío, men, líote, ¿se acuerdan cuando aprendíamos griego, no? Bien, desatar el nudo. Y tercero, esto es mucho más interesante, ya he dado una conferencia para la Embajada de Norteamérica, sobre Sarmiento y Norteamérica, y él dice concretamente, a Argentina le falta un Tocqueville. En el 45, antes de conocer, lo conocía a Tocqueville, pero antes de conocer Norteamérica, él se estaba postulando como el Tocqueville argentino, ese que iba a interpretar la realidad argentina. Y ahí es entonces donde él se propone, con una frase concreta, interrogar el suelo. Las llanuras, dice, preparaban las vías del despotismo, del mismo modo que las montañas prestaban asidero a la resistencia de la libertad. Y así entonces avanza él en este juego de cultura, civilización y barbarie, digo, que ha sido tan disputado y que atraviesa toda la ensayística argentina hasta nuestros días,
mutándose esto de dónde está la civilización, dónde está la barbarie, está en la inmigración, están las cabecitas negras, están los peronistas, va mutando la interpretación que se hace de dónde está cada sitio, civilización y barbarie. Inclusive, cuando él dice civilización apelando a la kiwitas, también dentro del libro tiene contradicciones, porque opone ciudad a ciudad. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba. Y Córdoba para él es bárbara en el sentido de que se quedó en el tiempo como el estanque, la imagen que toma, tiene sentido efectista, Sarmiento, la imagen del estanque paralizado de aguas que no se mueve, que tiene Córdoba. Esa es la imagen del pasado español que no tiene vida. Entonces, una otra, en fin. Pero bueno, vamos a dejando de lado un poquito esto porque no vamos a terminar más. Lo cierto es que yo quisiera rápidamente, si no me interrumpen, ideal, yo sigo hasta las 9. ¿Están cansados? Bien, ¿verdad que no? Hacía así un abogado de mi pueblo. Sacaba un paquete de cigarrillos y decía, ¿alguien quiere cigarrillos? ¿Verdad que no? Y fumaba. Esto es igual, no les he dado tiempo a nada, a reacción. Señaló varios rasgos, ¿qué instala? Rasgos del habitante de la Pampa determinados, no condicionados, determinados por el medio geográfico. El determinismo geográfico de él, que estaba leído en Montesquieu, él había leído, eso lo puede ver en el libro mío, todo el desarrollo, estaba leído en Montesquieu, fue ratificado por la enseñanza que le dio en la pensión donde tomabas mate, el Valparaíso, Vicente Fidel López, que conocía más de historia y demás que Sarmiento. Sarmiento tomaba dos datos y elaboraba. El otro era más concienzudo, más académico, digamos, pero la idea de civilización y barbarie estaba en Sarmiento antes de 1845, la he datado desde 1841. Pero lo importante es que este determinismo geográfico lo muestra él como un antropólogo de poltrona, como dicen los franceses, ¿no? No es el antropólogo de campo, el hombre que batea y patea el terreno analizando, no. El que desde un asiento especula sobre la realidad, en este caso distante y desconocida, y hace toda una estructura sistemática de explicación. Sistema que le condenó a Alsina, Valentín Alsina, cuando le hace las notas al Sarmiento, con mucha inteligencia, y él dijo, sí, es cierto, yo he dejado avanzar el sistema por sobre la realidad, pero el Facundo es efectivo. Sí, sacrificó como Borges muchas veces el ingenio a la verdad, o la verdad al ingenio, y sacrificó la efectividad del Facundo mentira sobre el Facundo verdad. Entonces, los rasgos de este determinismo, no condicionamiento, son, en primer lugar, la inseguridad que el hombre vive en la pampa, y la exposición permanente que tiene, no tener techo, estar expuesto a las contingencias del cielo y de la vida, le da una resignación estoica. El hombre, esa resignación estoica, ¿dónde se ve? En el episodio de Martín Fierro. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Martín Fierro está mamado y viene el negro con la muchacha atrás y él le dice, va cayendo gente al baile, se pelean y más, y muere, ¿no? Lo mata al negro y entonces dice Martín Fierro, limpié el facón en los pastos, desaté mi redomón, monté despacio y salí al tranco para el cañadón. Borges pifió cuando interpretó. Era el movimiento de un compadrito que exhibía los gestos de tranquilidad después de la muerte. Limpié el facón en los pastos, desaté mi redomón, monté despacio y salí al tranco para cañadón. ¿Cómo se equivocó? Lo que este hombre tiene es el agobio de haber muerto a otro. ¿Y esto dónde lo muestra usted? Claramente cuando ve Juan Moreira, el mismo episodio de Juan Moreira, el hombre agobiado porque se ha desgraciado, ha muerto. En medio de la curda que tenía, tomó conciencia. Y esto le hace lentos los movimientos, no el exhibicionismo. Ahí la cosa estaba preparando una antología del compadrito en esa época, Borges, cuando dijo esto, entonces se llegó proclive hacia esto. Bueno, esta resignación estoica de que la vida me tocó así, era un hombre sufrido, como un pasamano, no como los auditores actuales. Bien. Segundo rasgo que señala Sarmiento es el autoritarismo y la prepotencia. Los llanos preparaban las vías del despotismo, dice, y lo hacen al hombre como insultante aún, porque a mí nadie me pone límites. El tercer rasgo, el individualismo solitario. Vive fuera de la sociedad. Cuarto rasgo, bueno, y por lo tanto, es anómico. La anomia del país, del gaucho es uno de los peligros más grandes para seguir a Sarmiento, para organizar una sociedad. No cumple con ninguna ley.
la anomia ciudadana está a la orden del día. Sale usted y ve que la gente está estacionada donde quiere, en fin, pero pobre, Sarmiento no peludió que esto iba a ocurrir en la ciudad. El gaucho dice es ocioso, sin capacidad industrial, el hábito de triunfar en la resistencia del campo le da, y ahí viene lo que habían señalado los ingleses, un concepto de superioridad. Esta especie de cierto orgullo, cierta actitud soberbia, más que soberbia no, porque es un pecado difícil de lograr, hay que tener alma muy grande para ser soberbio. Todos somos orgullosos, algunos, los Barcia por lo menos, pero no soberbios. Para ser soberbio hay que tener alma muy grande. Hay pocos soberbios en el mundo, según teológicamente hablando. Bien, su hábito de matar a cuchillo lo acostumbra a la sangre. Y el último es el hábito contraído desde la infancia de andar en caballo un estímulo a otro, sin casa, lo acostumbró también a la vagancia. Entonces, todos estos datos negativos dicen que los accidentes de la naturaleza, dice el texto, producen costumbres y usos peculiares. La tesis de determinismo geográfico de él es tremenda. Esto se prolonga así. Si usted ve Los Desterrados de Quiroga, quien le ha destinado un trabajo largo también, verá que, ¿cómo se llama el libro? Los Desterrados, tipos de ambiente. Sí, el ambiente condiciona a esos tipos, y más, hasta los determina. Los cristianos no admitimos determinismo, sino el condicionamiento. Bueno, los personajes que aparecen en este libro de Quiroga magnífico, mejor en este libro magnífico de Quiroga, esa es la construcción correcta, están respondiendo al subtítulo, Los Desterrados, tipos de ambiente. De modo que esto perdura en la literatura. Frente a esto tenemos la lectura de Alberdi, que lamentablemente no la publicó en vida, sino que aparece en el tomo quinto de los escritos póstumos, el ensayo que llama Facundo y su biógrafo. Alberdi dice, este es interesante, ¿qué nombre merece un país compuesto de 200.000 leguas de territorio y de una población de 800.000 habitantes? ¿Qué nombre daría usted a la constitución de ese país? La constitución de un desierto. Ese país, la República Argentina. Y cualquiera sea su constitución, ella no será durante muchos años más que la constitución de un desierto. De ahí tomó el título, Tulio Alperindo-Ongui, un desierto para una nación. Está tomado esta idea de Alberdi. Él dice, entre otras cosas de Alberdi, tomo algunas ideas, ¿no? Sarmiento habla de una realidad que no conoció, la Pampa. Afirmación gratuita, que no es cierta, pero bueno, su estilo es la carreta de campo. Claro, pesada, lenta, al lado del estilo casi francés, ¿cierto? Ágil, de frases cortas de Alberdi, el estilo más compuesto de Sarmiento le producía cierto rechazo. Es un libro alojano, tiene dos caras, civilización y barbarie. La civilización está, ahí viene la inversión del punto de vista, está en la campaña productiva de la que se alimenta la sociedad que no tiene producción. Claramente ahora, ¿dónde está la barbarie? Here, no there. Acá tenemos la barbarie y en el campo y dice, en lugar de escribir el Facundo, escribió un Faustino. Porque es cierto mucho de proyección personal de Sarmiento en el Facundo, esto se ha señalado muchísimas veces y no hay que detenerlo, ¿no? Bien. La civilización del país consiste en la riqueza rural que el país produce y con la cual compra y paga la riqueza manufacturada que la Europa le vende para llevar la vida civilizada y europea. Clarísima la postura. El autor no comprende el papel que jugaron los intereses económicos, el autor dice Facundo, en la vida argentina, porque dice, Sarmiento no conocía la naturaleza económica del poder. Entonces él no entendió la realidad de lo rosista. Cree que Rosas dominaba por el terror y el caballo, puerilidades, domina por la riqueza en que reside el poder. En Rosas hay dos hombres que todos han conocido. Interesante esta aguda observación. El que formó la campaña y el que transformó y pervirtió la ciudad. Interesante también la observación. La ciudad más civilizada de la nación es cabalmente la causa y origen del poder absoluto que la domina ella misma, y así sigue demás. Bien, de esta mirada preludiada por algún inglés, de Alberdi, preludiada por un poeta argentino, Alberdi la va a consolidar en este ensayo que es muy extenso, estamos tomando nada más que para que hagan boca, como dicen los españoles, dando un poquito del vino y que ustedes vayan por más, ¿cierto? O como dicen los españoles, con construcción horrible, a por más, bien, esto no se dice. Lugones, en la Oda de los Ganados de las Mieses, está dentro de los dados seculares que canta las cosas magníficas que son el Plata, los Andes y la Pampa, retoma la visión alberdiana. Pese a que fue un estudioso de Facundo, retoma la visión de Sarmiento, alberdiana, de que ahí está,
un verde matilán lustra los campos, donde el otoño en languidez dichosa. Recuerde cómo sigue el poema, bien, hablando de la pampa, de los límites, de los distintos cultivos de la pampa, la feracidad, etc. Es un himno a la riqueza de la pampa y a la civilización del árbol junta a la fresca bandera de su sombra, dice Lugones. Bien, y con esto cerramos esta confrontación entre civilización y barbarie. Esta visión antipódica nos daría posibilidades de leer toda la ensayística argentina e interpretación de la historia argentina desde Sarmiento hasta la actualidad, según polariza usted en qué lugar pone civilización y en cuál pone barbarie. Pero sobre esto hay algún trabajo hecho, de modo que no voy a abundar sobre lo que ya está hecho. Sí quiero señalar un texto absolutamente desconocido. En esto me plazco en señalar que nadie lo maneja, de Joaquín Castellano. Joaquín Castellano, me dice usted, sí, político salteño, periodista, que dejó 2 tomos gruesísimos o inhallables de artículos periodísticos. En uno de esos artículos periodísticos él es autor del Temulento, que después le pareció, usted cabecea porque está por el borracho, que es el segundo nombre que le dio, pues el Temulento era chocante, como era muy afectado, ¿no? Bien. Ese famosísimo poema que se difundió en su momento. Pero lo que no se conoce es la calidad ensayística de Joaquín Castellano. ¿Qué es lo que dice Joaquín Castellano? Transcribo un fragmento nomás, porque es una visión diferente de la Pampa. Dice: el rasgo geográfico de nuestra Pampa es un símbolo de nuestra existencia colectiva. En ella, como en nuestro territorio, domina el llano. Somos democracia auténtica en el orden político, porque somos democracia en lo espiritual. La lectura de la Pampa, que es la lectura de nuestra democracia, de la llaneza que tenemos en todas las costumbres y hábitos y en la política. Es novedoso. Ha quedado sin registro esto, pero es interesante porque a las otras visiones que hemos estado viendo, Castellanos le suma esta ocasional. Vamos acercándonos a lo contemporáneo, ¿verdad? Esto tiene un fin, esto se cierra. Animo hacia la gente para que no se retire. Vamos a un autor que da vuelta por completo la perspectiva. Caso de Guiraldes. Guiraldes en el Cencerro de Cristal. Cencerro de Cristal es un libro de 1915 que nace del Lunario Sentimental de Lugones, del 9. El Lunario Sentimental de Lugones es, pese al adjetivo sentimental, es la obra más revolucionaria de la poética argentina. Por eso Borges dice que toda la poética posterior ensayaba variantes, pero ya las había dicho Lugones, ya las había anticipado y preludiado Lugones. Entonces reaccionan frente a esto. Entonces, frente a la modalidad de Lugones, va viendo una primera instancia de cambio en Guiraldes. No vendió más que 7 ejemplares. En cambio, el caso de Requeni, que vende a maravilla sus obras y cambia de traje todas las temporadas, gracias a este suculento beneficio. Bueno, este hombre vendió 7 y selló el pozo con la edición que tenía, molesto porque no se vendía. Sin embargo, fue una obra revolucionaria que se ve después. Como siempre pasa, los preludios se ven a la luz del talento, porque allá dijo Berzón que a la luz de un concepto de una persona destacada, volcamos el reflector hacia atrás y buscamos antecedentes y descubrimos, es decir, inventamos los precursores por el genio que tuvo esta imagen. No sé si soy claro. Lo mismo dice Borges y cita a Berzón. Lo mismo dice Borges, no cita a Berzón. Berzón es el que creó esta imagen del que los talentos como Kafka inventan sus precursores. Talento como Kafka inventa a Hawthorne. ¿Por qué? Porque una vez que vemos lo que es lo kafkiano, rastreamos hacia atrás donde hay raíces y encontramos los cuentos magníficos recontados de Hawthorne. Bueno, esto decía Lugones en el Lunario Sentimental, la luna vagando en el cielo, dirá Guiraldes, la luna calavereando por el cielo, y dirá Borges, la luna atorrando por el frío del alba. Es la misma cosa que vamos adecuándolo a distintas expresiones. Pues
esta línea es interesante que estamos planteando. Pues, este hombre Guiraldes, en el Cencerro de Cristal, adelantó un par de imágenes de la Pampa, en un verso magnífico que se llama "Está el llano perdido en su grandura". Es decir, el hombre ya no se extravía en la Pampa. Es el llano mismo que no tiene destino, pues se pierde su grandura. La palabra grandura se le hizo dificilísimo a dos franceses para traducirla, a Valéry Larbaud y a Francis de Montmartre, ¿no? Pero al final la tradujeron, ¿no? No con precisión, porque es difícil lo de grandura, que no existe inclusive como expresión común. Bueno, bien. Cuando habla de en Xaimaca, la novela que es anterior a Don Segundo Sombra, ¿no? Él dice lo siguiente: mi vista se empampa, primero está hablando él de la Pampa, de la cual nace, y dice: llevamos vencidas 2 horas de llanura con frecuentes erupciones de plantas. Esto es demasiado llano, oh Suiza, y sigue, y sigue. Y dice: desde nuestra pequeña altura de hombres ínfimos, ustedes saben que ahí empieza lo pascaliano, de sentirse inferior, minúsculo, en el orden inmenso que la Pampa sugiere. Desde nuestra pequeña altura de hombres ínfimos cortamos en breve tangente un segmento del planeta. Tiene una visión de la totalidad del mundo que está recorriendo. Más allá, fuera de lo sospecha, sigue el mundo. Mundo vale decir Pampa. Pampa, madre, primera visión. La Pampa es la generadora del gaucho, la generadora de la vida. La Pampa, vamos a ratificar después en otros textos, este es previo a lo que vamos a leer después. La Pampa es la madre, la Pampa es el gran seno que acoge al gaucho. A diferencia del hombre que se extravía, a diferencia del que se siente perdido, a diferencia de que vaga sin sentido, la Pampa es protectora. La Pampa es generadora inclusive del gaucho en ese sentido. Pampa madre creadora. Efectivamente, después va a decir, más adelante, con un cambio de óptica, está en el mar, va a ser la recorrida del Centroamérica, y entonces cuando está en medio del mar, él, como hizo al revés Gervasoni, es al revés. Gervasoni traspuso el mar a la Pampa y él ahora traduce la Pampa al mar. Dice: mi vista se empampa en las lejanías del agua donde es todo indefinido. Ahí hay un juego de trasvase. Antes de llegar a esto, seguimos con Dugone, con Guiraldes. En un poemario, y ya es poemario porque es orgánico, no es una obra lírica generada por encuadernación, ¿cierto? Que es un conjunto de razones que están en unidad, como el libro de Larreta que vamos a ver después. Dice, el poemario Pampa, que quedó inédito y apareció póstumo, dice: madre, la Pampa, madre, llanura franca al que el sol sabe de tu curva, tú que nos das el orgullo de creernos un centro. Fíjese qué matices hay entre sentirse el hombre ínfimo y sentirse un centro de una realidad importante. Interesante la gradación que hace. Y la Pampa es 3 cosas: cuna, sepulcro y sustento. Y estoy, dice, empampado de infinito. Esto lo dice Guiraldes, y recuerden el texto, la expresión empampado, ¿por qué de volver a ella? Y después el galopar por la Pampa sin fin. He galopado, como galopar, el Rilke, el corneta, he galopado por los campos y tranqueado por los huaicos, ¿sí? He sentido que podía galopar en tangente, escapando de la tierra hacia allá, lo más liviano que el aire, donde la sensación es materia y no necesita para el éxtasis la vorágine fugaz del tacto. Ya pierde, algunos sentidos son reducidos, queda nada más que una sensación corpórea de que se avanza hacia el infinito. Bueno, es una visión positiva de la Pampa, al lado de otras que han ofrecido como limitativa y demás a lo largo de la historia de literatura. Cuando vino Drieu de la Rochelle a la Argentina, que lo trajo Vittorio Campo, usted cuando ve la cultura argentina de la etapa en que ella vivió, recuerda el verso de Banch: está como el cielo detrás de todos los paisajes. Está
una presencia detrás de todo lo cultural, ella tiene algo que hacer. Lo trajo Diderot de Roger, hombre complejo, dificultoso, muy polémico y demás, y entonces le muestra la Pampa, y le hace leer algunas cosas sobre la Pampa, y le dice, de ella ha dicho Ortega que es un abismo horizontal. Es decir, lo que es así, Ortega lo puso horizontal. Inteligente la actitud de Ortega, porque invirtió el sentido del precipicio y lo hace hacia adelante, no hacia abajo. Entonces usted se planta y siente un precipicio que lo chupa, lo imanta hacia el horizonte como abismo horizontal. Y Diderot de Roger dijo, más bien, con una corrección francesa que tiene su raíz en otros autores, dice, vértigo horizontal. Tomad vuestra torta y dadle a Braulio. Mirá lo que hace el francés. Un leve retoque, pero enorme retoque. Porque al abismo horizontal, que es físico, le pone vértigo horizontal, que es una sensación íntima del visor. Acá no se sitúa en lo externo, sino desde la perspectiva del visor. Es el que tiene el vértigo. Ahora, lo inventó Diderot de Roger. Los franceses en gran medida, voy a decirlo aunque se moleste el colega, ¿cierto? En gran medida tienen la habilidad de retocar lo ajeno y mejorarlo. Con el romanticismo lo hicieron así, por ejemplo. Toman lo ajeno, le dan un toquecito y mejora. Bueno, en el caso le mejoró la frase a Ortega, pero la raíz estaba en otro autor que vamos a ver enseguida, ¿cierto? Que es un autor poco frecuentado, pero que él alcanzó a conocer por Victoria. En el caso, vamos a ver si tenemos acá el texto, ¿dónde está? Se me han quemado los papeles acá. Me está faltando un texto que no sé dónde está. Bien, es el texto de una novela, que no la traje posiblemente, una novela llama Sogoibi, de 1926, que tuvo la desgracia de publicarse en el mismo año que Don Segundo Sombra. Don Segundo Sombra se fagocitó a Sogoibi. Y el pobre Larreta no tuvo eco crítico que hubiera sido deseable que tuviera, quedó ahí un poco perdido, la novela no se leyó. En esa novela, ahora no tengo los textos acá, lamento, en esa novela se nos habla claramente de qué, de el vértigo que produce la Pampa, 1926, anticipa a Diderot de Roger, le da el término. En segundo habla de la metafísica que la Pampa genera. Veremos después en un soneto que van a proyectar ahora con la rapidez que lo caracteriza y según he pedido que se haga, ¿cierto? Y está, bien. Todo lo que en este soneto estuvo en la visión narrativa de 1926. Atiendan ustedes al que está exponiendo y déjense leer el soneto que mejor que lo mío, por supuesto. Bien, entonces, que este soneto nos va a dar a nosotros una situación muy particular, una visión muy particular. En primer lugar, este soneto fue publicado en 1938 en el Diario de la Nación, tuvo dos versiones con leves retoques en 1941 cuando aparece La calle de la vida y de la muerte. Está incluido en un poemario, es un conjunto de sonetos. La calle de la vida y la muerte se llama así porque es una calle avilense, existe, que comienza en una iglesia y termina en un cementerio. Muy larretiano. La contraposición de extremos. El hombre entre dos mujeres. Eso es un largo motivo, viejo motivo de literatura, pero en Larreta es esencial. En otros autores argentinos no, pero en Larreta sí. A alguien le tocó otra que a mí, pues yo tengo una sola, pero el hombre entre dos mujeres es un viejo motivo creativo. Y en Aisha, la sensual, y Beatriz, la angelical y demás. El hombre entre dos mujeres ya está predicho por el Hipólito de Eurípides. ¿Recuerdan ustedes que es magnífico lo que hace Eurípides en el Hipólito? Hay de este lado la estatua de Afrodita y allá la estatua de Diana, la cazadora. Y entonces el muchacho se debate entre la casa, la cinegética, para hablar en esdrújulo y impresionar a los presentes, ¿cierto? La cinegética, la vida deportiva, la vida sana y el amor sensual que lo atrae. Y según va avanzando en su psicomaquia, Hipólito, que es el personaje, se acerca a un lado del escenario o se acerca al otro. Una graficación de la psicomaquia en escena por un griego de la edad clásica, notable,
lo que ha hecho en este caso? Bueno, es el hombre de dos mujeres. El viejo, bueno, Larreta maneja en toda su producción una poética de contraposición. Fíjese que yo en un ensayo que publiqué, un ensayo también larguísimo, se llama La poética del barómetro, porque él tenía arriba del escritorio un barómetro muy particular, que los días de lluvia salía del barómetro un caballero armado y los días de sol salía un monjecito. Ahora, el monje y el caballero están cifrando la opción de don Ramiro, de modo que es posible que aquel barómetro le sugiriera esta visión contrastada de la realidad o compró el barómetro porque ya tenía esta visión contrastada. Interesante. Pues bien, y aquí estamos en presencia entonces de este soneto. Este es un sonetario, la calle de la vida y la muerte. En realidad es un sonetario muy particular que la gente no recorre hoy día, la gente no lo recursa, y ha flexibilizado muchísimo el verso alejandrino sobre todo, y es un maestro en algunos recursos, que por ejemplo el poema de la muerte de Lugones, dice, doblen, doblen campanas por Lugones, Lugones, y serraniega flores sepulcrales de aromo. Fíjese que dice doblen, las oes, doblen, el don, 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 del doblar de campanas a muerto. Y campanas con 3 aes establece una separación. Fonéticamente está muy bien armado esto. Al lado de esto que ya sellaron el plomo, ya avanza el cortejo. Todo esto que está como un paso rítmico del cortejo del féretro, esto, y al final termina golpeado con una pena, con una piedra en el pecho. Termina con aquello de tú, Argentina, lo has matado. Es tremenda Lugones no se suicidó, lo mató la Argentina. Golpeado con una piedra en el pecho como si fuera un gesto casi bíblico. Bueno, este soneto magnífico, igual a otro ya le recomiendo para que ustedes lo relean, ya le falta muy poco al peregrino para dejar la mundanal posada, que es el último soneto, que es una maravilla de armonía, o aquella cosa de Salto, gato lunero, gato de los tejados nupciales, brazas verdes, degollados violines, ese de espadachines. Sí, ¿en qué se inspira? En una pelea de gatos en el techo, que se reproducen como los peronistas, según decía Perón. Bien, Perón lo dijo esto, sí. No es que se peleen los gatos, están reproduciendo como peronistas. Bueno, entonces, esta imagen, esta flexibilidad, lo caracteriza en este poemario que ha sido un poco desconsiderado para mi gusto. Bueno, vamos a ver ahora el poema. Anhelosa llanura desmaterializada, primer verso. Anhelosa, anhelosa llanura, ¿qué es? Un hipálaje. Hay que hablar así, ¿eh? A uno le empiezan a respetar cuando maneja figuras con nombre griego. ¿Recuerdan que Milton, siempre citado por Borges para dar el ejemplo de imagen, decía la lámpara estudiosa? No es estudiosa la lámpara, es el que se ilumina con ella. Y acá es la anhelosa llanura, no. El anhelo, que tiene 2 acepciones, anhelar es respirar con cierta dificultad, ¿cierto? Porque el esfuerzo de andar por la pampa a usted lo trajina, por un lado, físico, y anhelar es aspirar o llegar al extremo de ese horizonte que no se alcanza. Entonces, ¿qué está haciendo? Desplazando la sensación del hombre, del visor de la pampa, a la pampa misma. Y el segundo es un adjetivo que ocupa todo un hemistiquio. Por eso no se debe leer ligeramente, hay que leerlo separadamente. Anhelosa llanura desmaterializada, porque se diluye la materia de la llanura en esta visión que tenemos de la pampa. Fantasma de este mundo, acá no se refiere a ensabanados, ¿no? Fantasma significa figura que estaba oculta y que el mundo me escondía, ahora la descubro. Y acá viene una modificación de la percepción de la pampa que ya estaba preludiada en Sogoibi, cuando dice metafísica paz. La pampa le introduce a usted una capacidad reflexiva para lo filosófico. Le da la posibilidad de reflexionar sobre lo filosófico. Una paz que le introduce más allá de lo físico. Divina geometría. Es que ya acá hay un sustrato también, que hay una mano creadora, divina,
no es el adjetivo de Susana Jiménez para cualquier cosa, sino que divina casi refiere a una geometría establecida por Dios, divina geometría de abstractos horizontes y tierra despojada, es algo que no tiene casi asidero en la imagen. Por eso lo que dice el cautivo color y la forma cansada hallan aquí su fuga, se van desprendiendo de la materia en que estaban asentados. Y el alma, se diría, reconoce sus vértigos. Acá está la instalación de que la pampa lo adentra al hombre en sí mismo, lo hace consciente de su vértigo, de su conmoción interior. La pampa no lo atrae, no lo distrae, lo concentra. La pampa no lo excluye, lo incluye al hombre en sí mismo. Y dice, el alma, se diría, reconoce sus vértigos y reconocería también aquella música que alguien llamó callada. Claro, aquí estamos hablando de dos autores que, como es un buen poeta, no cita la referencia. Estamos hablando de Fray Luis, en primer lugar, que habló de la música callada, de las esferas, en la Oda a Salinas. Él desarrolla esta idea de que hay un Orfeo espiritual que después de retomar, un Orfeo divino, que después de retomar Marechal en el Centauro, ¿no? La idea de que hay un organista, digamos, un músico que coordina toda la armonía de la creación. Entonces, y la otra fuente es naturalmente San Juan de la Cruz, la noche sosegada en por de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, todo esto está es decir, que la pampa al hombre primero lo sume dentro de sí mismo, de sus moradas, diríamos. Tiene un poema dedicado a las moradas de Santa Teresa, ¿no? Soneto. En sus moradas interiores va pasando una a una, se busca la realidad de sí mismo, escucha casi místicamente esta música que no es para el oído, sino para el oído del alma. Y después viene la ruptura de esto por el movimiento físico que se da en dos ámbitos, el cielo y el aire. Torbellino de potros, espanto de plumajes, animan revés su quietud de un momento. Solo arriba aparecen y pasan los paisajes. Paisajes del espacio, sueños del firmamento, glorias de soledad en ámbitos salvajes, crines, alas y nubes para goce del viento. Esto rompe aquello que era la quietud absoluta de la pampa, pero nos deja la idea de que es el autor que mejor ha manejado esta imagen de la pampa que sume en lo metafísico y aún que se insinúa en lo místico. No vamos a decirle estupidez que la reta tenía restos místicos, no precisamente, no. Pero a él está manejando una visión de la realidad que otros han tomado, sin duda. Y es la maestría de... ¿Hay que cerrar? La maestría, en 10 minutos cerramos. La maestría de él consiste en cumplir con aquello que decía Valéry. Valéry fue amigo de Larreta, pistolar de Larreta. No sé si está editado, en la Academia tenemos el breve epistolario que canjearon Paul Valéry y Larreta. Valéry en el año 41 propone a Larreta como premio Nobel, ¿no? Pero además Larreta ha tomado algunas frases de él, de Valéry, para su propia cosecha, como aquella que dice que en la forma en que el soneto ayuda al creador, porque la forma es salvadora, que decía Guillén, él recuerda aquella frase que a propósito de Javert de Camille de Bestre utiliza Valéry, cuando dice que si a los hombres le dieran zapatos más ajustados, inventarían pasos nuevos. Y el soneto obliga a un virtuosismo. Acá tenemos un buen sonetista. Obliga al virtuosismo. Esto estaba ya en la imagen del francés que él retoma. Pues bien, vamos cerrando. Aquí tenemos la pampa como un texto sobre el cual se han volcado los ojos de varios visores y han descubierto distintas apreciaciones. Por un lado, la pampa es la barbarie, ¿cierto? La anomia civil. Por otra parte, es la civilización, la grandeza económica del país. Por otra parte, la pampa es la libertad plena. Fíjese cuántos textos aparecen referidos, cuántas interpretaciones al texto, ¿no? El extravío, la falta de salida, la pequeñez de lo humano, la condición expósita del hombre, el seno materno acogedor en Guiraldes, la dimensión metafísica, la apertura de vida interior y así parecidamente.
Todo esto nos lleva a hacer un planteo de que los argentinos vemos en un mismo texto varias interpretaciones posibles. Y es lo que estamos viviendo. En un mismo texto varias interpretaciones posibles. No está mal, pero que las interpretaciones deben convivir, deben coexistir pacíficamente. Y no hacer guerra de civilización y barbarie a propósito de cada lectura de la Pampa, que es esa cifra del país. De modo que esta es una primera reflexión que hay que sacar a propósito de esta lectura múltiple de la Pampa que los argentinos y extranjeros han hecho. Rescato dos expresiones. La primera expresión, dos palabras. Primera, empamparse de la reta, de Guiraldes. Empamparse no es sentirse extraviado. Empamparse es meterse dentro de la Pampa. Empamparse es consustanciarse con la Pampa. Ese verbo está mal definido en el diccionario de las academias, el de España, que ahora ya no es más de la Real Academia, de responsabilidad de todo, porque dices el extravío, no, en el caso de la reta, no, en el caso de Guiraldes no es así, es sentirse parte de la Pampa, estoy empampado. Ahora, otra cosa es apampado, que se distingue claramente otro verbo vecino, que es apunado. El verbo, el sustantivo, perdón, el adjetivo apunado indica un hombre que tiene mareos, que tiene extravíos físicos, que tiene vómitos. El apunado es una que tiene una especie de indigestión física, ¿verdad? El apampado no. El apampado es el que se siente perplejo frente a la realidad que tiene. La palabra perplejo indica claramente, en su origen, lo que nos cerca y nos rodea. Pero la perplejidad es el punto de partida, no para empantanarse, sino para empamparse y salir a flote, avanzar en la realidad. La perplejidad es estimulante, como un problema planteado. No debe ser una forma limitativa de la libertad del hombre. Ahora, como yo soy hombre de la Pampa, me he dedicado con esta exposición a pamparles la vida. Muchas gracias.